decir lo siguiente. En análisis 1, nosotros, y voy a tomar una representación gráfica genérica, en análisis 1 nosotros decíamos, bueno, perfecto, eso que está ahí es la curva que representa a una función f de x, ¿sí? Esta curva que está acá es la curva, y esto que está acá se corresponde con el valor de f en x sub 0, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos la recta que es tangente a la curva en este punto, la pendiente de esta recta va a estar dada en términos de la derivada de esa función en el punto x sub 0. Esa tangente tenía para nosotros la interpretación gráfica formal de que se correspondía, la pendiente de esa recta se correspondía con el valor de la tangente de este ángulo, o sea que este ángulo alfa que está acá tendrá una tangente de alfa igual a la derivada de la función en el punto x sub 0. Concretamente, esas eran las propiedades que nosotros enunciábamos en términos geométricos de la recta que era tangente a la curva f de x en el punto del dominio x sub 0, reconociendo de que la pendiente de esa recta coincide con el valor de la tangente del ángulo que forma con respecto al eje positivo esa recta, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes más o menos tenían referidos de análisis 1, ¿no es cierto? Bien, si nosotros considerábamos un incremento de la variable y pasábamos un incremento delta de x, ¿no es cierto?, de la variable, y pasábamos al punto x sub 0 más delta de x sub 0 más delta de x, obviamente la función tenía este valor para ese punto. O sea que, en concreto, fíjense que nosotros estamos manejándonos con un dato inicial, que lo voy a llamar así, f en x sub 0, luego un dato que continúa sobre este tema, que corresponde a f en x sub 0 más un cierto delta de x, ¿no es cierto? O sea que en términos gráficos, f en x sub 0 era esto que estaba acá, y en términos gráficos, f en x sub 0 más delta de x en términos gráficos se corresponde con este otro segmento. Y nosotros acá observamos de que este segmento es muy parecido a este segmento que está acá. Y este segmento que está de acá hasta acá, que coincide con el punto que corresponde a el dominio x sub 0 más delta de x, que estoy considerando, y la recta tangente a la curva en este punto, fíjense que esto que está acá, recta en el punto x sub 0 más delta de x, recta, fíjense, recta en el punto x sub 0 más delta de x es igual a f en x sub 0 más este segmento que está acá. Y este segmento que está acá está dado por el valor de la tangente de este ángulo multiplicado por este incremento delta de x. Y la tangente de ese ángulo está dado en términos de la derivada primera de la función en el punto x sub 0 multiplicado por delta de x. ¿Se entiende eso? Bien, esto que está acá, concretamente nosotros llamábamos diferencial de la función. Y en concreto, nosotros decimos que la diferencial de la función en el punto x sub 0 correspondiente al incremento delta de x es igual a el valor de la derivada primera de la función en el punto x sub 0 multiplicado por el incremento de la variable. En concreto, nosotros decimos así, de que este segmento es igual a este segmento más este segmento, y este segmento que está acá es lo que nosotros llamamos diferencial de la función en el punto x sub 0 correspondiente al incremento delta de x. ¿Se entiende? Y decimos acá incluso de que si delta de x es muy pequeñito, el valor que toma la función, decíamos eso en análisis 1, el valor que toma la función en el punto x sub 0 más un cierto delta de x, o sea, este segmento que va de acá hasta acá, es igual a este segmento más este pequeño segmento. Y este segmento de acá abajo es lo que nosotros llamamos f en x sub 0. Este segmento es lo que nosotros llamamos f' en x sub 0 por un cierto delta de x. Y este pequeño segmentito que está acá lo voy a llamar rho de delta de x. Simplemente lo voy a llamar de esa manera. Momentáneamente lo llamo de esa manera. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo acá? De que cuando estoy en un punto x sub 0, para una función que admite derivada, o sea, admite siempre tener
rectas que le son tangentes, o sea que estoy hablando de funciones que son de buen comportamiento, vamos a llamarlo así. Entonces yo puedo decir de que si me corro desde x sub 0 hasta un punto de x sub 0 más delta de x, el nuevo valor que toma la función es igual al valor que tomaba acá, notorio por el segmento este que está acá, más el valor de este otro segmento, notorio por el problema de la tangencia y el valor de la tangente del ángulo, ¿no es cierto?, del ángulo alfa, este que teníamos nosotros acá, más este otro pedacito que está acá. O sea que en definitiva, fíjense que esto que está acá es esto que está acá, esto que está acá, es esto, y esto que está acá, es esto que está acá. El verso o el relato que teníamos nosotros o que le dábamos o que se les da en todos los textos es lo siguiente, que mientras más pequeño sea el incremento delta de x, la recta tangente se aparta muy poco de la función y al apartarse muy poco, este pequeño, este segmentito que está acá se hace prácticamente despreciable. Y en principio, nosotros decimos que f en x sub 0 más delta de x es aproximadamente igual a f en x sub 0 más f' en x sub 0 por delta de x. Es una aproximación. Tanto mejor es esa aproximación, tanto más pequeño sea delta de x. ¿Y qué estamos diciendo nosotros acá? Que este rho de delta de x, que fue el segmentito este que está acá, es un segmentito que en el principio, cuando delta de x es muy pequeño, se hace como despreciable en términos geométricos. Entonces, en principio, lo que nosotros terminamos por decir es en forma mucho más generalizada, y que es la que se van a encontrar ustedes en los libros, y decimos nosotros, una función es diferenciable si la función en un punto alejado de la variable se puede escribir como el valor que toma la función en el punto sin alejarse, más un factor que es constante por delta de x, más un factor que tiene la propiedad de ser un infinitésimo de orden superior a este que está acá. Y voy a terminar por escribir las cosas de la siguiente manera. Y digo así, la función en el punto x sub 0 más delta de x menos f en x sub 0, lo único que hice fue pasar al primer miembro, el término este que está acá, es igual a una constante k por delta de x más un factor rho de delta de x. Y digo yo lo siguiente, que esta es la nomenclatura que ustedes se van a encontrar, pero para el caso de los campos escalares de n variables. Dice, esto que está escrito acá es el incremento de la función. Fíjense que es f en x sub 0 más delta de x menos f en x sub 0. O sea que el incremento de la función, delta de f, se puede escribir como una constante por el incremento de la variable, más un factor que depende de delta de x. Con la condición de que si este factor que está acá es un factor que se anula más rápidamente que este factor, por lo tanto este factor será infinitésimo de orden superior a este, por la razón de que este factor dividido este factor cuando delta de x tiende a 0, este factor tiende a 1, concretamente, tiende a 0, dije mal, tiende a 0. Entonces nosotros decimos de que una función es diferenciable si su incremento se puede escribir como una constante por el incremento de la variable más un infinitésimo superior a este infinitésimo. Fíjense que esto que está acá es un infinitésimo porque cumple la condición de que k por delta de x tiende a 0 cuando delta de x tiende a 0. Y esto que está acá es un infinitésimo de orden superior a este infinitésimo, porque decía el profesor de análisis 1, este se hace más rápido, se acerca más rápidamente a 0 que este, cuando delta de x tiende a 0. Es eso lo que decía en definitiva su profesor. Fíjense entonces de que nosotros acá vamos a considerar que una función es diferenciable si el incremento de la función se puede escribir bajo estas condiciones y si este elemento que está acá es un infinitésimo de orden superior a este que está acá. Bien, si nosotros partimos de la presunción de que tenemos una función que es derivable siempre
que admite derivada siempre para cualquier valor de su dominio, entonces estamos admitiendo de que siempre existe recta que es tangente a la curva en un punto, y bajo esa condición nosotros estamos sabiendo de que la función va a ser diferenciable, y la diferencial de la función va a ser este primer sumando que tengo escrito acá en el concepto este, y formalmente la diferencial de la función de una sola variable en el punto x sub 0 es igual a la derivada de la función en el punto x sub 0 multiplicado por delta de x. El otro pequeño secreto que aparece acá es lo siguiente, que se toma en cuenta una función f de x igual a x. Si nosotros tomamos una función f de x igual a x, la derivada de esta función, f', es igual a la constante 1. Y si nosotros escribimos el producto de la derivada de esta función multiplicada por el incremento de la variable, formalmente lo que estamos escribiendo es la diferencial de f de x, o sea, la diferencial de x igual a la constante 1 por delta de x. Por lo que estamos diciendo en conclusión que dx es igual a delta de x como situación particular. Entonces acá nosotros hacemos extensiva esta notación y terminamos por escribir esta nomenclatura en concreto. ¿Sí? Que la diferencial de una función es igual a la derivada de la función en el punto del dominio que estamos considerando multiplicado por la diferencial de la variable, concretamente bajo estas razones. Esto es lo que ustedes sufrieron en análisis 1, palabras más, palabras menos. Cuando venimos a cálculo 2, vamos a sufrir de la misma manera, pero el pensamiento se torna un poco más complejo. ¿Por qué? Porque en análisis 1 nosotros teníamos de que la derivada representaba la pendiente de la recta tangente. Pero en análisis 2 tenemos infinitas derivadas, porque tenemos la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, y el resto de las derivadas llamadas derivadas direccionales. ¿Y qué es lo que en principio sería único acá en el caso de análisis 2? En principio lo que es único en el caso de análisis 2 es que el plano tangente, si es que existe, es único. Esa es la única condición. ¿Se dan cuenta? O sea, en análisis 1, si la derivada existe, es porque existe la recta. Pero en análisis 2, corremos el riesgo de que algunas derivadas existan y otras no existen. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esa naturaleza. Pero lo único que podemos decir es el caso contrario. Si es que el plano tangente existe, es porque las derivadas existen, y por lo tanto tenemos la multiplicidad de rectas que pertenecen a ese plano en el punto de tangencia, y se da la situación exactamente inversa. No sé si me expresé bien. O sea, nosotros corremos el riesgo en análisis 2 de tener campos escalares que no son derivables en determinadas direcciones. Si no son derivables en determinadas direcciones, significa de que no existe el plano tangente. Pero si nosotros estamos seguros de que existe el plano tangente, decimos que la función es diferenciable. Ahí está el pequeño secreto de todo esto. Y simplemente les voy a indicar a ustedes de que la diferencial de una función de dos variables en el par ordenado x0 e y0, ahora no solo va a depender del par ordenado x0 e y0, sino que va a depender de cuánto vale el incremento delta de x y cuánto vale el incremento de delta de y, tal cual pasaba en análisis 1. En análisis 1 la diferencial dependía de cuánto valía x, en este caso x sub 0, como en el caso del ejemplo, y de cuánto vale delta de x. Y la diferencial de la función va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x en el par x0 y 0, multiplicado por el delta de x más la derivada parcial de la función respecto de y en el par ordenado x0 y 0, multiplicado por delta de y. Yo no estoy mostrando de dónde no estoy deduciendo esto, les estoy diciendo. Fíjense esto. Y recuerden la ecuación del plano tangente. La ecuación del plano tangente, ¿qué decía? Z del plano menos f en el par x0 y 0 es igual a la derivada parcial de la función en el par ordenado x0 y 0 multiplicado por delta de x más la derivada parcial de la función en el par x0 y 0 multiplicado por delta de y. Fíjense que las dos estructuras son exactamente iguales. Y si me pongo a pensar un poco en términos de lo que me explicaron en análisis 1,
que es más fácil de verlo, tengo la recta que es tangente en un punto. Y la recta tangente no va a ser otra cosa que la ecuación de la recta tangente. Fíjense, la ecuación de la recta en líneas generales es y igual a por x más b. Esa era la ecuación de la recta tangente que nosotros teníamos, perdón, de una recta cualquiera, ¿no es cierto? Yo tengo una función f de x cualquiera. Tengo, obviamente, un punto x sub 0. Entonces ahora, y esto obviamente es el valor que toma la función en el punto x sub 0, ¿no es cierto? Y ahora mi función o mi misión es encontrar la ecuación de la recta que cumple la función de pasar por este punto y que al mismo tiempo tiene condición de tangencia con la curva. Bueno, entonces no me queda más vuelta de que esta constante, que antes era una constante cualquiera, ahora deberá ser una constante que coincida con el valor que toma la función derivada en el punto de x sub 0, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Entonces, fíjense, y es igual a esto. Acá me aparece x menos x sub 0, acuérdense que este pequeño detalle, porque me aparto una distancia a x, ¿no es cierto? Más un punto, más un valor b. Y fíjense, cuando x es igual a x sub 0, ¿cuánto vale el y de la recta? Y el y de la recta vale lo mismo que el valor que toma la función en el punto. Por lo tanto, este factor b que está acá no va a ser otra cosa que f en x sub 0. Por lo tanto, si termino por reescribir bien las cosas, fíjense que la ecuación de la recta, y de la recta, la voy a llamar así con el subíndice, su r, para aclarar que estoy hablando de esto, no es otra cosa que la derivada de la función en el punto x sub 0 multiplicado por x menos x sub 0 más el valor que toma la función en el punto x sub 0. Entonces, ¿qué tengo acá? El y de la recta es esto que está acá, ¿no es cierto? Y el y de la recta, fíjense, es igual a este segmento, que es este primer sumando, más este segmento, que es más este sumando que está acá, que es este primer segmento que está acá, ¿no es cierto? Y fíjense, la naturaleza del problema es muy simple y comparativamente hablando, fíjense que yo estoy hablando, el y de la recta es igual al valor de la derivada por el delta de x más el valor que toma la función en el punto. Me voy al caso del campo escalar de dos variables. El z del plano es igual al valor que toma la función en el punto. Miren, esto que está acá es lo que aparece escrito acá. ¿Y qué aparece? Me aparece la derivada parcial por delta de x más la derivada parcial por delta de y. ¿Por qué? Porque tengo un campo escalar y que obviamente tengo dos derivadas parciales disponibles en mi problema, mientras que en el análisis 1 obviamente tengo una sola derivada, ¿no es cierto? Y estoy diciendo entonces de que si es que existe la recta tangente, la recta tangente necesariamente tendrá que tener su pendiente igual a la derivada primera de la función en el punto, ¿no es cierto? Eso se entiende, ¿no es cierto? Bien, ¿y qué es lo que estoy diciendo yo en análisis 1? Que la diferencial de la función en el punto x sub 0 es igual a este primer sumando que tengo escrito acá, o sea que es igual al valor de la derivada en el punto x sub 0 multiplicado por el delta de x, ¿no es cierto? Y fíjense que lo que estoy diciendo yo acá ahora para campos escalares de dos variables es de que la diferencial de la función es igual a la derivada primera por el delta de x más la otra derivada primera por el delta de y. Fíjense que hay una correspondencia perfecta en términos así prácticamente comparativos, intuitivos comparativos de lo que pasa en análisis 1 a lo que pasa en análisis 2, ¿no es cierto? Obviamente, yo estoy asegurándome de que exista el plano tangente y estoy diciendo, si existe el plano tangente, pasa esto. Y si existe el plano tangente y pasa esto, es porque la diferencial de la función vale esto. Y en concreto, por los mismos pensamientos que hicimos en análisis 1, vamos a terminar por escribir que la diferencial de f va a ser igual a la derivada parcial de f en el punto en cuestión, xy, multiplicado por el diferencial de x más la derivada parcial de la función en el punto xy, multiplicado por el diferencial de y concretamente esto que está acá va a ser igual a la diferencial de la función. Bien, acuérdense de este pequeño segmentito que está acá arriba, que yo dije que era un infinitésimo de orden superior al infinitésimo diferencial, ¿no es cierto? En el problema del campo escalar de dos variables va a pasar exactamente lo mismo. Y, si no me equivoco, en el campus virtual, en el contexto de la introducción de la materia, creo que hay una gráfica, si no me equivoco, Vivi, corregime por favor, en donde está la interpretación geométrica de la diferencial de un campo escalar de dos variables. Bien claramente está hecho el dibujo allí.
si no me equivoco. Así que lo pueden ver y obviamente lo pueden ver también en cualquier texto ¿cómo es? De análisis 2, ¿no es cierto? En definitiva, lo que terminamos por decir nosotros y tiene un valor importante en todo esto es de que si nosotros consideramos que así como la recta se aproxima a la curva, decimos el plano se aproxima a la curva mientras más pequeños sean los incrementos en X y en Y, o sea, si existen grandes proximidades, entonces significa que podemos nosotros de alguna manera confundirnos con la función, con el plano. Eso sería de alguna manera una linealización de la función, ¿no es cierto? En otras palabras, f de x, y es una función de dos variables. Y digo lo siguiente, si nosotros estamos en un punto de coordenadas x sub 0 más un cierto delta de x, y sub 0 más un cierto delta de y, y queremos calcular cuánto vale el incremento de la función con respecto a lo que vale la función en el par ordenado x0 y 0, fíjense que acá tengo el valor de la función en el punto incrementado, digámoslo de esa manera, menos el valor de la función en el punto sin incrementar. Y esto no es otra cosa que el delta de f, y el delta de f va a ser en una primera aproximación, lo mismo que le pasa al plano con respecto a la superficie, lo mismo que le pasa a la recta con respecto a la curva en análisis 1, y esto va a ser igual a la diferencial de la función en el punto x0 y 0 correspondiente a un par de incrementos delta de x y delta de y dados, o sea que va a ser igual a la derivada parcial de la función respecto de x en el par x0 y 0 por el delta de x más la derivada parcial de la función respecto de y en el par x0 y 0 multiplicado por delta de y. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo acá? Que el incremento de la función se puede aproximar mucho simplemente a la diferencial de la función con el solo hecho de tener delta de x y delta de y lo suficientemente pequeños. ¿Qué es lo que estoy diciendo en definitiva? Aproximo el campo escalar al plano que le es tangente. ¿Se entienden? Y eso sería de alguna manera un concepto que se llama concepto de linealización por tramos de una función, ¿no es cierto? Aproximo el campo escalar con sus planos tangentes, por así decirlo, y de alguna manera esto que está acá es la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto en cuestión, y digo que el es muy aproximado a esto mientras más pequeño sea delta de x y delta de y.